de la presentación. Nada, mi nombre es Leticia, me interrumpen cuando quieran, esto ya lo saben, me preguntan lo que quieran, esto también lo saben, y como les digo siempre, somos todos colegas, así que más allá de que la presentación suena muy rimbombante, lo importante es que somos todos colegas y todos trabajamos de la misma manera. Así que vamos a tratar de redondear un poco el concepto de un tema que es absolutamente lindo, ¿sí? Si hay algo lindo en realidad para poder hablar, para poder dialogar, es el dolor. Es un tema importantísimo y el dolor en medicina felina es hasta más importante todavía porque no es tan fácil de comprender o tan fácil de manejar, de trabajar. Soy argentina, eso quiere decir que hablo rápido y que hablo raro, ¿sí? El peor castellano de Latinoamérica lo tenemos nosotros, así que cualquier cosa también me detienen y me dicen y me vuelven a preguntar y no tengo ningún tipo de problema. No sé cómo han organizado el tema de las preguntas del chat, si hacerlas al final o hacerlas durante la presentación. En lo personal, prefiero que me interrumpan y yo voy a ir abriendo el chat a medida que surjan algunas preguntas y prefiero hacer eso por una cuestión de dinámica, para que no nos alejemos demasiado y para que todos estemos en tema. Pero me dicen cuando quieran, ¿sí? Cuando se prefiera, doctora. Perfecto, gracias Luciana, te agradezco. Sí, prefiero eso porque a veces se van perdiendo preguntas por razones de espera y no está bueno eso. Preferible que todos nos saquemos las dudas y todos podamos charlarlo y hablarlo entre todos en el momento. Para empezar entonces, vamos a empezar con lo que es un gato con dolor abdominal. Qué tema, ¿no? Qué pavada, un paciente felino con dolor abdominal. Y para poder empezar a hablar de dolor abdominal, vamos a empezar siempre a definir. Cuando trabajamos con cualquier tipo de paciente, sobre todo cuando trabajamos con la parte teórica, que es lo que vamos a hacer hoy, de cualquier tipo de paciente, tenemos que empezar por definir. ¿Por qué es la idea de definir? Por un lado, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Y por otro lado, porque si empezamos con la definición, la mitad del problema, la mitad de la incógnita la tenemos resuelta. Esto va más para los más nuevitos, ¿sí? Si nosotros empezamos por definir de qué vamos a hablar, van a ver que se les va a hacer mucho más fácil comprender qué es lo que está pasando. Entonces, empezando con la definición, vamos a empezar a acomodar dos cosas que son fundamentales. Estamos hablando de dolor, y cuando hablamos de dolor tenemos que tener presente de que tenemos dos formas de presentación de un paciente. Un paciente en emergencia, que es cuando no atendemos prontamente ese animal y ese animal puede morir o perder un órgano. O un paciente en urgencia, y es cuando ese paciente puede empeorar si estamos hablando de que estamos dilatando la atención. ¿Por qué es importante esto? Porque el tutor puede no saber, el tutor puede no saber que ese animal está en una situación de urgencia o emergencia, pero nosotros sí lo sabemos. Y cuando estamos hablando de un paciente que está frente a un cuadro álgido, frente a una situación álgida, tenemos que tener en cuenta de que pasan cosas, y las cosas que pasan son trascendentes. ¿Y qué es lo importante de lo que pasa? Que todo paciente álgido con dolor agudo, si tiene un grado de dolor lo suficientemente importante, está en una situación de urgencia. Esto a veces hasta nosotros lo minimizamos. Hasta los veterinarios tendemos a apurarnos más si vemos sangre que si no vemos sangre. Bueno, en los gatos esto no va a pasar. Yo no necesito ver sangre para tener que manejar el concepto de que estoy frente a una situación de urgencia, cuando mi paciente tiene cualquier elemento que pueda gestionar un cuadro álgido, un cuadro de dolor. ¿Qué es lo que pasa con el dolor? Por un lado, es una forma de manifestación, o sea, es una manifestación clínica. Se relaciona con las afecciones, con las enfermedades, con las lesiones, pero por otro lado es una enfermedad per se. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una enfermedad per se? Genera daño por sí mismo. A partir de acá yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Fíjense que si digo que genera daño por sí mismo, me estoy refiriendo de nuevo a esto, a que estoy con una situación
en la cual voy a tener un empeoramiento del cuadro si yo lo permito. A partir de acá tengo la posibilidad de diferenciar entre lo que es el umbral de dolor, que va a ser lo mínimo tolerable, lo mínimo perceptible, desde que se activan un montón de receptores, fundamentalmente los de presión, y son traducidos como receptores de dolor. Y otra cosa va a ser la tolerancia, que va a ser cuánto pueda tolerar ese paciente. Y acá hay una característica diferente, fundamentalmente en cuestión de especie. No todos los animales tienen el mismo umbral y no todos los animales tienen la misma tolerancia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente canino de determinada raza, como puede ser un moloso, el moloso tiene un umbral de dolor muy alto, o sea que necesita activar muchos receptores para percibir dolor, y una tolerancia muy alta, aguanta más dolor que otra raza. Todos atendemos caniche, por ejemplo. El caniche es un paciente que tiene un umbral de dolor muy, muy bajito y una tolerancia muy baja. Pero esto es terriblemente interesante y muy poco demostrable en el paciente felino. Y acá es donde estamos con las principales variables. En el gato es muy difícil determinar cuál es el umbral y muy difícil evaluar qué grado de tolerancia hay al dolor. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Pero fundamentalmente porque estamos hablando de una especie que tiene características de desarrollo diferentes, características etológicas diferentes. Entonces, y para empezar, para empezar a meternos en el tema interesante, vamos a tener que empezar a hablar de dolor abdominal, y para esto vamos a tener que empezar a diferenciar, que no es lo mismo un abdomen álgido, un abdomen que duele. Esto implica que hay un cuadro inespecífico que puede tener miles de causas. Y otra cosa va a ser el abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome, eso implica que tiene signos y tiene síntomas. Comienza brusco, pero fundamentalmente, y esto anotarlo mentalmente, tiene repercusión sistémica. Todo lo que implica abdomen agudo va a terminar detonando o generando daño a nivel sistémico. Esto no pasa con el dolor abdominal. Yo puedo tener un paciente que tiene un dolor abdominal de tipo cólico sin que esto sea un abdomen agudo, ¿sí? Y es fundamental que yo diferencie el cuadro. ¿Por qué? Porque el abdomen agudo es fundamentalmente de resolución médico-quirúrgica, en tanto el dolor abdominal es de resolución médica en un primer momento. No implica que no pueda terminar teniendo que resolverse quirúrgicamente. Y esto es lo que pasa cuando tengo un paciente con dolor. Cuando tengo un paciente con dolor y cuando tengo un paciente con disminución del volumen minuto, estos son dos pacientes diferentes, no les estoy hablando del mismo. Se me presentan dos pacientes, en ambos casos yo voy a tener el mismo tipo de repercusión sistémica. En el caso del abdomen agudo y en el caso del paciente con shock hipovolémico. Hay liberación de catecolaminas, y esa liberación de catecolaminas lo que trata de hacer es de equilibrarme, generando una centralización de sangre. A partir de ahí necesito aumentar el inotropismo cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca, producir vasoconstricción periférica para generar la centralización de sangre a los órganos fundamentales. Esto es lo que pasa siempre, tanto en la hipovolemia como en el dolor. Ahora, cada vez que yo aumento el inotropismo y tengo un paciente que requiere un aumento de rendimiento de ese corazón, voy a tener una mayor demanda de oxígeno. Pero, como tengo vasoconstricción periférica, la perfusión tisular es baja. Y ahí es donde se me empieza a complicar, porque el miocardio no puede responder de manera efectiva. Y como el miocardio no puede responder de manera efectiva, empieza a trabajar todo el organismo en anaerobiosis. O sea que paso a tener metabolismo anaeróbico. Y esto me lleva a un paciente acidótico. Por ende, un paciente que sufre un cuadro de dolor lo suficientemente importante como es un abdomen agudo, sufre a la larga el mismo nivel de daño que me lleva a un cuadro acidótico y de falla multiorgánica que un paciente que tiene cualquier disminución del volumen minuto. Es por esto que en realidad el abdomen agudo lo que hace es repercutir a nivel sistémico, ¿sí? No es solamente un cuadro álgido, es un cuadro álgido que comienza bruscamente y que repercute a nivel sistémico, y repercute así. Y esto es lo que pasa en todos los mamíferos. En todos los mamíferos ocurre esto, y es absolutamente interesante asociarlo. Ahora, mi mayor complicación en el gato es que cuando yo tengo un aumento de inotropismo, tendría que responder con taquicardia. Frente a la hipotensión arterial, no pasa.
esta respuesta de que frente a la hipotensión arterial el paciente felino aumenta la frecuencia cardíaca no se da, fundamentalmente porque el paciente felino frente a la hipotensión hace cuadros de hipotermia. Y frente a la hipotermia no puede hacer taquicardia, termina bradicardizando. O sea que mi paciente felino no puede compensar con el aumento de frecuencia cardíaca el cuadro de hipotensión. Y ahí es donde tengo la primer complicación, porque inevitablemente a mi paciente le voy a tener que corregir las tres cosas: la hipotensión, la hipotermia y la bradicardia refleja la hipotensión. Esto es la primer complicación sistémica que me genera el dolor y otras tantas cosas, ¿sí? Pero en el gato lo que tengo que tener en cuenta es que esto me detona una cosa que se llama tríada mortal, y esa tríada mortal tengo que revertirla. Con una salvedad: yo no puedo tocar la función cardíaca, sobre todo porque un paciente hipotérmico tiene una falta de respuesta miocárdica al aumento de frecuencia, no responde. Entonces lo que tengo que hacer es corregir la hipotensión y corregir la hipotermia que se va a presentar en todos los casos en que tenga un paciente con repercusión sistémica. Les aclaro, cuando yo hable muy rápido, me avisan y arrancamos de nuevo, ¿sí? Que no me cuesta absolutamente nada. Me van interrumpiendo sin problema. A partir de acá, entonces, y les decía, lo fundamental que tengo es que cortar la tríada mortal. Esta tríada mortal que se da en especie felina no se da en más especies, ¿sí? En los caninos y en los seres humanos se da otra, de otra forma de presentación. Tengo que tener en cuenta de que tengo que corregirla obligadamente antes de empezar cualquier otro tipo de tratamiento. Lo primero que tengo que hacer es que mi objetivo sea corregir la hipotensión y la hipotermia. Y recuerden que la bradicardia no la toco, ¿sí? Ningún corazón responde a la atropina cuando está hipotérmico, ninguno. Entonces esa parte no se toca. Lo que tengo que hacer es corregir la repercusión sistémica del dolor a partir de la administración de fluidos, y tengo que corregir la hipotermia a partir del aumento de temperatura. Comienzo con aumento de temperatura externa y después trato de acomodar a mi paciente como para que mi paciente responda como elemento íntegro. Pero mi objetivo siempre va a ser trabajar con un paciente con un mínimo de 37 grados. ¿Sí? A veces lo logramos, a veces no. Pero va a ser siempre mi objetivo fundamental para poder empezar a trabajar con un paciente álgido. Esto no quiere decir que yo no vaya a medicar a mi paciente antes, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en el tratamiento, pero es fundamental que tengan en cuenta que cuando estamos hablando de un paciente con dolor, sobre todo con dolor agudo y con características de abdomen agudo, tengo que obligadamente trabajar sobre los pilares fundamentales, que van a ser la presión de perfusión y la temperatura. No puedo trabajar solamente sobre el dolor, porque inevitablemente no lo voy a poder corregir. Entonces, y volviendo al tema que nos toca, lo primero que tengo que hacer cuando tengo un paciente felino con dolor abdominal es priorizar los hallazgos hemodinámicos. Eso implica asegurarme que estoy frente a un paciente que tenga una presión de perfusión correcta, la presión de perfusión necesaria como para mantener las células vivas y no estar trabajando en un medio acidótico. Por ende, tengo que priorizar el aporte de oxígeno. No existe el trabajo con un paciente al cual no se le hace aporte de oxígeno cuando estoy hablando de cualquier cuadro agudo que compromete la vida, sea una urgencia o sea una emergencia. Una vez que acomodé la oxigenación de ese paciente, recién ahí hago examen físico. Y el examen físico lo voy a hacer siempre en general y después en particular. Voy a dejar el abdomen siempre de última. ¿Por qué? Porque si yo genero un agravamiento del cuadro álgido, ese paciente felino no solo va a empeorar el cuadro, sino que si todavía tiene resto, me va a dejar cuadriculado, ¿sí? O sea, va a defenderse, porque no le gusta. Ya de por sí al gato no le gusta la palpación abdominal. Entonces, si yo le estoy haciendo palpación o control abdominal a un paciente que tiene una situación álgida, se me va a poner complicado. Ya les digo, si tiene resto. Y si no tiene resto, no le estoy jugando a favor. No estoy trabajando con un paciente que está, uy, esto se me mueve solo, últimamente me está pasando eso. No estoy trabajando con un paciente que está cómodo. Entonces siempre, siempre, siempre tengo que dejar el abdomen como último elemento para poder hacer el examen físico. Lo primero a hacer es evaluar distensión y deformaciones.
De paso les quiero hacer la salvedad, acuérdense esto, concepto cat-friendly negativo, no se sujeta a los gatos por el pliegue de la nuca. En este caso fue para mostrar la deformación que tenía abdominal. Este es un gato eventrado. Es muy común en los cachorros felinos la eventración. Es muy frecuente que encontremos eventraciones por distintos motivos. Por suerte, dicho en criollo, se rompen poco, pero se eventran mucho. Tenemos poca evisceración, ¿sí? No hicimos una lesión nosotros. La evisceración, la más común o lo más frecuente es que tengamos evisceración a partir de cualquier evento quirúrgico, donde fundamentalmente hay mal control de dolor, que es lo que nos pasa con, por lo menos acá en Argentina, imagino que en Perú y en todos lados debe ser lo mismo, con las campañas masivas de castración, que hacen muy mal control de dolor, no en todas obviamente, ¿no? Pero hacen mal control de dolor y esos pacientes se sacan los puntos por dolor. Es fundamental que también tengamos presente eso, que el paciente felino se toca las suturas porque le duele. Si no le duele, por lo general, las toleran bien. Así que es fundamental que tengamos en cuenta la presencia de deformaciones que puedan dar origen a cualquier cuadro álgido. Si estamos hablando de un paciente, como en este caso, que está eventrado, estamos hablando de riesgo de encarceración, fundamentalmente intestinal o vejiga. Así que siempre tengo que tener en cuenta la posibilidad de que eso pase, sobre todo en los cachorros. Ahora, si definimos que ese dolor abdominal es un abdomen agudo, dijimos que tenía repercusión sistémica. Entonces, no puedo seguir trabajando si yo primero no estabilizo a ese paciente y no hago resucitación hemodinámica. Yo tengo que asegurarme, esto se los digo siempre, y la realidad es que hay gente que hasta me carga, me mandan mensajitos y me cargan por esto. Los pacientes se mueren por falta de oxígeno. No hay otra causa de muerte en nuestros pacientes, ninguna. Entonces, yo lo que tengo que hacer obligadamente es, antes de ver qué pasa, asegurarme de que tengo un paciente que está oxigenado y que el oxígeno que está recibiendo lo está trasladando. Porque si ese oxígeno que recibe no lo traslada a todo lo que es circulación, fundamentalmente circulación terminal, va a haber órganos importantes que se queden sin oxígeno. Por ejemplo, el páncreas, y eso no es menor, ¿sí? Una de las principales causas de pancreatitis en cualquier especie es la hipotensión. Una de las principales causas de mortalidad celular es la hipoperfusión. Son esos pacientes que los atacó un perro, los atropelló un auto, y nadie se preocupó en abrirle una vía porque aparentemente estaba bien. El aparentemente es lo que mata pacientes. Entonces, sí o sí, yo tengo que asegurarme el aporte de oxígeno y la presión de perfusión de mi paciente. O sea, asegurarme que recibe oxígeno y asegurarme que tiene albúmina suficiente como para mantener esa presión de perfusión. Ideal, si pueden medir glucemia y lo trabajan con la medición de glucemia también, fantástico. En el gato no les digo medir lactato porque es innecesario. El lactato en gatos no es importante, no es trascendente, da valores que ni siquiera están determinados de manera real. En el perro sí, así que realmente lo fundamental que tenemos que hacer es en todo paciente que ingresa de urgencia a emergencia, es hacer aporte de oxígeno, medir hematocrito y sólidos totales y medir glucemia. Ahora tengo un paciente que le duele, y para poder saber cuánto le duele no me queda otra más que antropomorfizar. ¿Qué es antropomorfizar? Es suponer. Si a mí me dolería, a mi paciente le duele. Humanicemos al paciente en ese caso, ¿sí? Porque nosotros tenemos variables de presentación. Esas variables que ya sabemos que van relativas incluso a la especie, no sé si alguno de ustedes trabaja con caballos, un caballo con cólico es impresionante de ver. El caballo tiene muy mala tolerancia al dolor, muy mala. El perro en realidad va a depender de la raza a la cual se aproxime, sobre todo porque las razas toy tienen un nivel de percepción álgida tienen un umbral mucho más bajo y una tolerancia mucho más baja que los molosos, como comentábamos hoy. Pero el gato tiene una característica importante, y es fundamentalmente la forma de desarrollo de la especie. Cuando estamos hablando de cualquier paciente gregario implica que vive en jauría, que vive en manada, estamos hablando de un paciente que puede hacer manifestación de dolor porque tiene quien lo defienda. Un perro que tiene una situación álgida cualquiera sea, tiene o cuenta con una jauría que está en condiciones de defenderlo en caso de que un predador lo perciba así. El gato es o pertenece a una especie que es predador,
pero es presa también, porque tiene una masa muy chiquita, y ahí es donde se le empieza a complicar la vida, porque si hace manifestación álgida, si manifiesta dolor, se lo van a comer. Entonces no puede hacer manifestación álgida. No quiere decir que el dolor no lo sienta, ¿sí? Sino que no puede manifestarlo. Salvando las distancias y yendo a otra especie, lo mismo les pasa a las vacas. Ese concepto, yo me crié en la facultad de veterinaria con la idea de que a la vaca no le duele. Eso me decían mis profesores. No pasa nada con el discornia, a la vaca no le duele. No pasa nada con la castración de los terneros, al ternero no le duele. Idea de ellos, ¿sí? Conceptos antiguos, conceptos que son, pero absolutamente perimidos y un espanto. A los animales les duele, sí, igual que a nosotros, pero no pueden hacer manifestación álgida si no pueden defenderse. Entonces, fundamental que antropomorficemos. Si yo tengo un paciente con una fractura, a ese paciente le duele. Si yo tengo un paciente eviscerado, a ese paciente le duele. No sé cuántas de las personas que están en la audiencia han tenido que pasar por una cirugía. Cualquiera que haya pasado por una cirugía abdominal, en mi caso una cesárea, ¿sí? ¿Duele la cesárea? Horrible duele, muchísimo duele. ¿Por qué no le va a doler la ovariohisterectomía a la gata? ¿Sí? ¿Qué motivo hay para que esto no pase? Es una cuestión de demostración álgida, no es una cuestión de sensación real. Entonces, la única opción que tengo es traducir qué es lo que me pasaría a mí. ¿Qué es lo que me pasaría a mí con una úlcera de córnea? Si entra un grano de tierra al ojo y duele, ¿qué pasa con una úlcera? ¿Qué pasa con una enfermedad periodontal? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con un dolor cólico? Y a partir de acá, en realidad, existen tablas que me permiten objetivar ese grado de dolor. La tabla más exacta que hay en medicina felina es la GRIMAS. La GRIMAS evalúa en función de postura, de características puntuales. Dentro de las características de postura vamos a ver la posición de los bigotes, vamos a ver el estado de los belfos, vamos a ver la apertura palpebral, la posición de las orejas y la actitud corporal completa. Ahora, y realmente los pacientes se trabajan con el mes, se miran, se escuchan y se sienten. Y todo esto no funciona si yo no estoy predispuesto a tener cierto grado de empatía y cierto grado de percepción, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar por percibir el dolor, por sentirlo, no solamente por decir a mí me dolería, porque muchas veces el gato no manifiesta cuál es el punto de dolor. Pero sí es importante que empecemos a leer en función de las características porque las conocemos y en función de la percepción individual, porque eso nos va a servir para evaluar realmente qué es lo que pasa. ¿Por qué lo tenemos que objetivar? Porque estas variables que se van a presentar en los pacientes, independientemente de la especie, van a ser determinadas con características de subjetivo. Entonces, yo trato de poner una puntuación en función de las características. ¿Para qué? Cuando entrego la guardia, cuando otra persona ve al paciente, cuando se acerca un colega, también entienda por qué ese paciente tiene dolor del 1 al 20, en qué puntaje. ¿Por qué tiene mucho o por qué tiene poco? ¿Por qué el dolor es leve, moderado o severo? La única forma que tengo para hacer esto es objetivar. Y la única forma que tengo de objetivar es que todos veamos lo mismo. Ese es el objetivo de crear las tablas. Tablas hay miles, han hecho millones de tablas diferentes, hasta por color, por número, la que quieran. Usen la que más les guste. La GRIMAS es la que más se aproxima hasta el momento a la evaluación real. Así que es fundamental que si trabajan con gatos, sobre todo cuando los tienen internados, y hay mucha cantidad de gente que va girando, ¿sí? Cuando trabajamos en internación el recambio de gente es bastante importante. Lo que tenemos que hacer es evaluarlo de la forma más objetiva posible. Y otra cosa que tenemos que hacer, sobre todo si están trabajando con pacientes internados, es objetivar más de una vez por día. Porque cuando nosotros tomamos la guardia a las 8 de la mañana, el paciente es uno, pero todo lo que es la pérdida, la caída, la pérdida de estado del paciente, igual que la ganancia, ¿no? Pero sobre todo porque la pérdida es más importante, se nos va diluyendo con el verlo todo el tiempo, ¿sí? Entonces es importante volver a hacer una evaluación y hacer una evaluación 2,
3 veces por día para poder saber exactamente cómo está evolucionando nuestro paciente, que nuestro paciente no se esté cayendo. ¿Sí? Eso es terriblemente importante. Así que trabajemos objetivando, trabajemos evaluando qué es lo que pasa, pero no trabajemos solamente una vez con ese paciente lo tenemos que percibir. Y para otra cosa que nos sirven las tablas es para ver respuesta a tratamiento. O sea, yo tengo un paciente que me manifiesta dolor severo, bueno, yo lo trato, ¿y qué pasa con ese paciente? ¿Mejora o no mejora? ¿Necesita algo más? ¿Puedo agregar algo más? Para todo eso me sirven las tablas, para manejar objetivo y para manejar respuesta. A partir de acá, entonces, el dolor se manifiesta por estímulos, y esos estímulos son estímulos que se consideran álgidos. ¿Qué implica álgido? Que duele, y va a estar condicionado fundamentalmente por 3 orígenes diferentes. Uno van a ser los orígenes mecánicos. Lo que duele dentro de la cavidad abdominal va a ser la tracción visceral, pero fundamentalmente la distensión. La distensión es lo más doloroso que hay. Otra posibilidad es que se estire, y esto pasa más como manifestación de dolor a partir de los órganos que tienen cápsula. Fundamentalmente, duelen los ligamentos por tracción, duelen los órganos huecos por distensión, y duelen los órganos parenquimatosos por estiramiento capsular. Ahora, por otro lado, cada vez que yo tengo cualquier proceso que me genere una reacción inflamatoria, voy a tener liberación de enzimas y liberación de mediadores proinflamatorios, que no se van a quedar solo en abdomen. ¿Por qué? Porque tengo la gran esponja que es el peritoneo, y a partir del peritoneo se distribuyen por toda la economía orgánica. Entonces, los estímulos inflamatorios que se estaban produciendo a partir de un proceso controlado dentro del peritoneo pasan a tener repercusión sistémica a partir de la amplificación del sistema inmune. Y por otro lado, dijimos que era fundamental controlar el tema de la isquemia, controlar las células que se mueren, controlar que cuando yo tengo tejido celular que está muriendo, tengo producción y liberación de radicales libres. Todo esto, sea el estímulo per se, como la repercusión inflamatoria o a partir de radicales libres que se me generan por isquemia, son los que me dan los signos que acompañan al dolor abdominal. O sea, los signos que van a acompañar a mi paciente, los que yo voy a ver. Antes de saber incluso qué es lo que está doliendo, dónde está el problema, yo voy a tener signos que acompañen a ese paciente. Que los vimos, gran parte va a ser tratar de elevar la frecuencia cardíaca para compensar. A veces puede, a veces no puede. Empiezan las modificaciones de temperatura, empiezan las situaciones álgidas sistémicas que tienen manifestación sistémica y que yo tengo que evaluar. Todo eso, todos esos signos acompañantes, muchas veces son indicadores de dolor, aunque yo no vea todavía dónde está el problema. Porque existen 3 tipos de dolor abdominal, y esos tipos de dolor abdominal van a ser diferentes en grado, en gravedad y en manifestación. Uno es el dolor visceral. El dolor visceral va a estar condicionado por lo que le esté pasando a la víscera dentro de la cavidad abdominal. Otro dolor va a ser el parietal, que va a estar relacionado con todo lo que va a ser el proceso que se me genera en la pared abdominal. Y otro es el referido. Y el referido no es un dolor abdominal real, sino un dolor que parece abdominal, pero en realidad está relacionado con cualquier otro órgano. Ahora vamos a ver un poquito todos esos. Este es la típica hembra eviscerada después de una castración. Ya les digo, esto es un muy mal manejo de la analgesia, ¿sí? Esto es un paciente álgido, un paciente al cual le duele, entonces se saca todo. Y tiene una característica que el intestino, por ejemplo, no siente. Entonces, como el intestino no siente, este tipo de pacientes empiezan por morderse el intestino, que es lo que cae, que es lo que cuelga por la herida cuando están abiertos por línea media, cuando la incisión fue por línea media. Así que tengan en cuenta que tanto gatas como perras lo que van a hacer es sentir dolor peritoneal, no van a sentir dolor en intestino. Entonces empiezan por morderse el intestino y muchísimas veces llegan a comer intestino delgado, fundamentalmente el delgado porque es el cómodo, pero pueden llegar a terminar con síndrome de intestino corto, aunque vivan a partir de la lesión intestinal y de todo lo que hay que sacar después de que se lo masticaron, literalmente. Dicho de otra manera, u otra forma de presentación del dolor va a ser que tengamos un dolor extraabdominal, que va a ser el referido, o un dolor abdominal. Y el dolor abdominal, netamente abdominal, independientemente de que venga de la pared o del contenido visceral, lo vamos a dividir en 3 características: agudo, crónico
y crónico reagudizado. ¿Cuál es la diferencia? El dolor agudo es mucho más fácil de controlar que el crónico, pero fundamentalmente el más complicado de todos es el crónico reagudizado. El dolor crónico reagudizado, que es el que nos suele pasar cuando mi paciente tiene cualquier situación álgida que la tiene de antes y le pasa algo que se le agrega. Es el dolor que ya no se tolera. ¿Sí? La reagudización de dolor crónico suele ocurrir con las neoplasias intraabdominales. Siempre, siempre, y más allá de lo que sea o de la forma en que se presente, lo primero que tengo que hacer es estabilizar a mi paciente. Acuérdense, aporte de oxígeno y control de perfusión, presión de perfusión. Ahora, y esto es lo que sabemos, esto es un gato con dolor. Espérenme que le saco el sonido porque hay mucha fritura de fondo nada más. Fíjense, esto es un gato con dolor. Esto es nada. ¿Tiene dolor? Sí. Si yo le hago medición con escala, tiene dolor severo. Tiene tremor. El tremor es una forma de manifestación que en los gatos pasa muy comúnmente, porque la realidad es que los gatos tienen dos formas de respuesta arriba de la camilla. O huyen o atacan. Pero cuando no tienen forma de defenderse y no pueden hacer manifestación, lo que les queda es, sobre todo cuando les inhibimos la posibilidad de huida o de agresión, lo único que les queda es temblar. Esto lo deben ver muy seguido, porque de hecho lo vemos hasta en pacientes que vienen hasta vacunarse nada más. El tremor, esa temblada que la gente te dice, ay pobrecito, está asustado y está temblando. Sí, está asustado y no puede irse, y está inhibido para agredirnos, entonces no le queda otra. Pero fíjense que la manifestación álgida de este gato es pura y exclusivamente el tremor. Y tenemos otra más que tenemos que tener en cuenta, que es la protrusión del tercer párpado. Toda vez que veamos un gato con protrusión del tercer párpado, que se denomina síndrome de Howe, tengo que tener en cuenta la posibilidad de que ese gato tenga dolor. Dolor abdominal a la cabeza, ¿sí? Por eso se asocia tanto con las enfermedades parasitarias, porque la enfermedad parasitaria también duele. El punto es que el gato tolera coexistencia parasitaria sin mayores complicaciones. Entonces, siempre que tengan un gato con protrusión del tercer párpado, descarten cualquier causa de dolor abdominal en primer lugar y manden a hacer un coproparasitológico seriado. Pero en el caso de que mi paciente no esté compensado, lo que voy a tener es eso, ¿sí? No tengo vocalización, no tengo manifestación de dolor evidente, no es un perro, nunca va a ser un perro. Entonces tengo que empezar a trabajar por percepción. La única posibilidad que yo tengo de que un gato me manifieste dolor en grito, por ejemplo, en vocalización, es que se esté muriendo. Este es un gatito que atendimos con Javi Mowgli, no sé si lo conocen a Javi Mowgli, me imagino que sí, lo atendimos con Javier hace bastante tiempo en la facultad, que venía a operarse el fémur, y nos encontramos con este paciente, y este paciente ya sabemos que hay algo que está mal, se percibe que hay algo que está mal, independientemente de la distensión abdominal, ¿sí? Su fractura de fémur secundaria a una caída de una pared, y acá tenemos el balín, esta es la puerta de entrada de ese balín, y estamos hablando de un paciente que tiene características sépticas ya. Esto es colecta torácica, esto es colecta abdominal. Y fíjense en la placa cómo se ve un neumoperitoneo que rodea los riñones a partir de la entrada de aire que se produjo por el balinazo. Probablemente haya habido una víscera lesionada, acá se ve un poquito de fusión en el tórax, pero ya estamos hablando de un paciente séptico, y si hablamos de un paciente séptico, estamos hablando realmente, en el caso de los gatos, de un paciente que se va a morir, con altísima probabilidad. Es raro que un gato haga sepsis, pero si hace sepsis, es muy poco probable que logremos sacarlo adelante. Así que tengan en cuenta no llegar a esto, ¿sí? No llegar a tener un paciente séptico, a cubrirlo antes, a no minimizar lo que puede llegar a pasar con ese paciente. Este es un paciente que justo me lo consultó una colega que se llama Florencia Simino, y me vino bárbaro. Antes de poner el video, fíjense una cosa, características, si evaluáramos a partir de grimas, tenemos una caída de los pabellones auriculares bajos, los bigotes caídos, los belfos abiertos, cialorrea. La cialorrea en gatos es muy buen indicador de dolor abdominal y de afección hepática. Así que ténganlo en cuenta dentro de los diferenciales siempre. Miren. ¡Ay!
Perdón, casi se me cae la nena del sillón. Vuelvo a poner el video. Yo no tengo dudas de que a este paciente le duele. No tengo dudas, la actitud corporal de este paciente me dice que le duele, la facie del paciente me dice que le duele. Y obviamente, buscando foco alto, me encuentro con un paciente que hace resistencia a la palpación abdominal. Esto no es infrecuente, todos sabemos que a los gatos no les gusta la palpación abdominal, pero esto es un paciente bueno que se retrae realmente a la mañana. Fíjense, la curva de espalda, ¿sí? Como curva la columna, eleva el abdomen, se quiere ir, no aguanta más. ¿Sí? Esto no es un paciente que no le gusta que lo toquen, esto es un paciente que está álgido. Y la realidad es que Florencia me consultó por este caso porque me dijo, Leti, no sé qué pasa, tengo este gato que vino así y no sé qué tiene. Guarden esto, ¿sí? Porque nosotros a partir de acá, solamente con la situación de dolor abdominal, tenemos que empezar a establecer un montón de diagnósticos diferenciales, que es donde se nos empieza a complicar la vida por lo general. El punto con este gato, entonces, es que tengo que asociar qué es lo que le pasa para asegurar que ese dolor sea abdominal. Y lo que hago es juntar datos. Me fijo en la tabla, uso lágrimas, me fijo qué postura tiene, que camina con pasos cortos, que camina rígido. A veces hacen situaciones de vocalización, pero fundamentalmente lo que hacen es defensa o inmovilización. La inmovilización también es una postura de defensa. ¿Sí? No es la zarigüeya que se hace la muerta, pero casi, se quedan quietos. Y voy a tener cuadros de náusea, hipersalivación y a veces fiebre. La fiebre no siempre es infecciosa, tengamos siempre en cuenta eso. ¿Que existe fiebre inflamatoria? Sí. ¿Que existe fiebre por liberación de mediadores? Sí. Y que todo esto pasa en el dolor abdominal. En el abdomen agudo yo tengo repercusión sistémica a partir de liberación de enzimas y mediadores. Entonces, la situación febril en un paciente con abdomen agudo felino es habitual, ¿sí? Es frecuente. No quiere decir esto que tenga peritonitis. Lo que quiere decir es que tiene un cuadro de abdomen agudo. Y dijimos que teníamos dolores que no eran dolores reales abdominales, y a partir de acá lo que tengo que fijarme es que hay dolores que repercuten en abdomen aunque no lo sean. Unos van a ser las lesiones en pared torácica. Les puse esta placa porque esto es un gato cachorro. Fíjense cómo están abiertas las costillas. Esto pasa por desgarro de intercostales. La imagen del desgarro de intercostales es muy fácil de confundir con un tórax flotante en gatitos cachorros. Pero tengan en cuenta que la mayoría de las veces es esto, solamente se abren los intercostales. Esto me da lesión compatible con, esta lesión me da imagen compatible o sensación compatible con dolor abdominal porque tengo la inserción de los músculos abdominales que se me insertan acá atrás, pero se me insertan en las costillas y al gato le duele el tórax, entonces le empieza a doler todo, ¿sí? Y parece dolor abdominal, pero no lo es. Lo mismo me va a pasar con las radiculitis. Fíjense lo que es esta columna, enfermedad articular degenerativa en toda la columna. Esta enfermedad articular degenerativa que generó puentes, genera radiculitis, y esa radiculitis duele. Lo mismo me pasa con los daños musculares directos producidos por heridas. Lo mismo me va a pasar con la hiperplasia fibroadenomatosa mamaria y todo lo que implique lesión de las mamas abdominales fundamentalmente, ¿sí? Aunque también las torácicas pueden verse involucradas. Y las neoplasias mamarias. El cáncer duele, el tumor de mama duele. No dejen de darle analgesia a los pacientes con tumor de mama. Sea perro o sea gato, el tumor de mama duele siempre. Así que muchísimas veces estamos haciendo un examen físico en un paciente y cuando revisamos esa cavidad abdominal, que hacemos palpación, lo que hacemos es tirar de las hileras mamarias. Y si hay tumor de mama, va a dolerle. Obviamente, somos todos excelentes clínicos, todos revisamos a los pacientes y todos revisamos todo el paciente. Entonces yo el tumor de mama lo veo, no tengo dudas, pero no dejen de tenerlo en cuenta y de controlar y de tener presente que realmente todo lo que ocurre en el tejido mamario es terriblemente doloroso para los mamíferos. Así que no dejen de hacer analgesia frente a cualquier alteración que tengan dentro de lo que es el continente también, no solo el contenido abdominal. Ahora, dentro de lo que es el dolor real, voy a tener a la cabeza la peritonitis. Y esta peritonitis, esto les aclaro, es de perro, ahora les cuento. Esta peritonitis puede ser séptica, aséptica
o estar dada por adherencias peritoneales. Dentro de lo que es la peritonitis séptica hablamos fundamentalmente de perforación visceral, y dentro de lo que es perforación visceral hablamos fundamentalmente de la perforación colónica. ¿Está descrita la perforación colónica post-trauma? Sí. Está descrita también la perforación de cualquier víscera hueca a partir del ingreso de cualquier elemento desde el exterior, como puede ser un balín, como puede ser una mordida de perro. La peritonitis aséptica se asocia fundamentalmente, estoy muy cansada de que esto se cambie solo, la peritonitis aséptica se asocia fundamentalmente a todo lo que van a ser secreciones pancreáticas y biliares, ¿sí? Pero en el gato, porque el gato es así, todos lo sabemos, tengan en cuenta la peritonitis química producida por la orina, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de un paciente macho, porque las filtraciones de orina que ocurren después de un proceso obstructivo o un ETUIF no obstructivo que no sea manejado con la delicadeza suficiente, puede dar también peritonitis aséptica sin que ese paciente tenga tanta manifestación como tendría un perro a partir de lo que es un proceso de uremia. Obviamente, adherencias peritoneales voy a tener secundarias fundamentalmente a cirugías previas. El peritoneo del gato es muy vigilante, pero no suele hacer tantas adherencias como el perro. De cualquier manera, las adherencias están descritas y se presentan. Fundamentalmente, yo, a la hora de tener, este gatito también lo atendimos con Javi, a la hora de tener dudas frente a un paciente, me las saque y haga obligadamente el manejo de ese paciente, en primer lugar con el aporte de oxígeno. ¿Por qué les pongo este video? Porque este aporte de oxígeno no sirve para nada, es absolutamente ineficiente. El aporte de oxígeno no puede ser esto, no puede ser la manguerita en la nariz. Esto lo estamos haciendo porque estamos, y se los confieso a ustedes porque somos colegas, porque estamos haciendo todo rápido para entrar el gato a quirófano, pero mientras tanto tenemos que entretener al propietario, ¿sí? A veces pasa eso. Tenemos que tratar de que el tutor esté ocupado con algo y que nos dé el tiempo suficiente como para poder estar gestionando la parte administrativa, que si se quiere la tenemos todos y todos tenemos que hacerla, a ver si se puede, si no se puede entrar a quirófano, si hay turno, si hay lugar, qué hacemos primero. Todo eso tenemos que trabajarlo con un tutor que esté haciendo algo también. Bien, a partir de acá entonces, dentro de las causas de dolor real, tenemos la peritonitis. Tengan en cuenta una cosa importante en relación a la peritonitis también. Todo paciente que tenga peritonitis, sea séptica o aséptica, va a tener secuestro de proteínas. El peritoneo es el primer órgano que secuestra proteínas. Se me come la albúmina. Así que si dijimos que teníamos que controlar la presión de perfusión de ese paciente, ese es un paciente que no puede entrar a quirófano si no tiene medida la albúmina y si no tiene compensada la falta que pueda tener de sólidos en sangre. Este es el mismo gatito, como verán ya está como un poquito más presentado, no está pelado, son mías, no está pelado pura y exclusivamente porque va a entrar a quirófano, pero esto es para que vean el tipo de contenido que tiene. ¿Y por qué es importante saber qué tipo de contenido tiene? Porque yo tengo que mandarlo al laboratorio. Pero nos pasa a todos en la veterinaria, que muchas veces este tipo de casos nos caen un viernes y es un fin de semana largo y no tenemos laboratorio hasta el martes de la semana siguiente, y eso nos pasa a todos, absolutamente a todos. Entonces, mientras tanto, tengo cosas para hacer. Y dentro de las cosas para hacer, que ahora lo vamos a ver, vamos a tener que usar el líquido para trabajar. Ahora, dentro de lo que son las afecciones del tracto gastrointestinal pura y exclusivamente, que dentro del abdominal, a la cabeza les voy a poner la pancreatitis. Pancreatitis triaditis, porque sabemos todos que tenemos cerca de un 65% de las veces que tenemos combinación. Pancreatitis, hepatitis, colangiohepatitis y enteritis. ¿Eso duele? Sí, mucho. De libro, 86% de los pacientes humanos tienen dolor terrible pancreático cuando tienen pancreatitis. De libro, 65% de los perros tienen dolor pancreático. De libro, 28% de los gatos. ¿A que al gato no le duele? El gato no tiene dolor en el páncreas, no tenemos la misma cantidad de inervación, no, el gato tiene hasta más. Lo que hace el gato es no manifestarlo, pero el páncreas le duele igual. Entonces no minimicemos que porque la forma de presentación sea una pancreatitis crónica en el gato, no tenga dolor. Duele mucho. Los cuadros gastroentéricos duelen, mucho duelen, sobre todo si hay asociada úlcera gástrica. En humanas se llama punto ciego la úlcera gástrica porque cuesta mucho llegar al diagnóstico, pero una de las cosas para determinarla es el dolor abdominal.
Todo lo que sean procesos obstructivos intestinales y cuerpo extraño lineal duele. Esto es el plegamiento de intestino en un cuerpo extraño lineal de un paciente que lo entré yo y me lo operó Néstor Julián, que es un cirujano adorable con el cual nos llevamos muy bien y trabajamos siempre juntos. Trabajábamos, se fue del hospital ahora. Esto es un cuerpo extraño lineal. Imagínense que para que el intestino se pliegue así, los que no hacen cirugía y no lo vieron nunca, están bajo mucha tensión. ¿Duele o no duele? ¿Qué les parece? Situaciones de neoplasias del tracto gastrointestinal. ¿Dolerá el linfoma? ¿Sí o no? ¿Cómo no va a doler? Y otra posibilidad que tenemos es el dolor espasmódico. El dolor espasmódico solemos asociarlo mucho al uso de buscapina y terminamos con un ilirio paralítico. Ojo con eso, porque tenemos otras cosas para tratarlo sin tener que caer en la iosina y la posible parálisis que me pueda llegar a dar. Pero el espasmo duele, y el espasmo puede estar asociado a múltiples causas también. Así, la forma más fácil de darme cuenta de si el dolor es espasmódico es la forma de presentación, porque el dolor espasmódico es un dolor de tipo cólico, va y viene, ¿sí? Entonces a partir de ahí puedo tener la asociación con la forma de presentación. ¿Se acuerdan del gatito? ¿Sí? Seguimos con este gato, para poder seguir profundizando. Fíjense, dijimos que tenía dolor abdominal. Estábamos todos de acuerdo en realidad con que tenía dolor abdominal. Se retrae a la maniobra, mira cuando le hacemos presión. Es un gato que todavía no recibió tratamiento, ¿sí? Se le abrió vía nada más. Cada vez que yo tengo un paciente que reacciona así, tengo que tener en cuenta el dolor abdominal como primer causa. Y obviamente, dijimos recién, recibió tratamiento, ni bien llegó, le tenemos que controlar la presión de perfusión. Por ende es un paciente al que hidratamos, le abrimos vía y sacamos hematocrito y sólidos totales. Y cuando saco hematocrito y sólidos totales me encuentro con esto. Me encuentro con un valor de hematocrito X, que no está medido acá. Me encuentro con un plasma lipémico. Si yo tengo cualquier paciente, cualquier mamífero, en ayunas, que es lo que suele pasar por la mayoría de los pacientes que vienen con dolor abdominal, sobre todo estamos hablando de abdomen agudo. Si yo tengo un paciente en ayunas con plasma lipémico, pongo el páncreas arriba de todo. ¿Sí? Mi causa, en primer lugar, es pancreática. La forma de manifestación del gato de las pancreatitis, como son crónicas, y esa cronicidad hace que sea menos cirquera que el perro, no da vómitos, o si da alguno que otro. No es como el perro, no hace en posición de rezo. Tengan en cuenta que la forma más fácil de llegar a un diagnóstico antes de tener el acceso a la ecografía va a ser evaluar el plasma lipémico, evaluar una glucemia de normal a un poco aumentada y evaluar la falta de concentración urinaria. Tenemos orina isostenúrica o hipostenúrica en pacientes deshidratados. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen triaditis fundamentalmente presentan como cuarto signo una nefritis intersticial y a partir de ahí no logran concentrar la orina. Entonces yo a partir de estas tres cositas que las puedo hacer en la veterinaria ya tengo el diagnóstico hecho. ¿Sí? Esto es lo importante de trabajar con pocas cosas, porque muchas veces no tenemos todo a la mano, o no lo tenemos en la veterinaria, o no tenemos la posibilidad de mandarlo a medir. Eso ahí sí, volvemos siempre todos a lo mismo. Somos pobres, somos latinoamericanos, entonces se nos complica, muchas veces tenemos tutores que no pueden pagarnos un laboratorio. Me dice Jan si podemos evaluar la glicemia con glucómetros de humanos. Sí, podemos, sin ningún tipo de problema. De hecho, este es de humano, y te diría que el 99.9% de mi vida yo usé glucómetros de humano. Es más fácil para nosotros, por lo menos, conseguir las tiras. A veces, ahora, bueno, antes no contábamos directamente con glucómetro de veterinaria. El glucómetro de veterinaria es relativamente nuevo para nosotros que somos los viejos. Pero el valor es exactamente el mismo. Sí, el valor de glucemia en todos los mamíferos, el valor de glucemia normal es de 80 a 120. Así que la glucemia te va a dar siempre el mismo valor. Tengamos en cuenta siempre que cuando estamos hablando de un paciente felino, la glucemia me puede dar más alta, ¿sí? Que es una situación de estrés que es válida, digamos. O sea que esta glucemia, por ejemplo, de 187 es un valor absolutamente normal para un gato que se siente mal, que tiene dolor y que está en consulta. Me dice Liliana si puedo repetir qué es lo que debo evaluar. Sí, claro, Liliana. Cuando llega un paciente, yo lo que hago es canalizar, saco sangre y hago evaluación de hematocrito, que me va a dar el porcentaje de glóbulos rojos que tengo, evalúo
si el plasma está lipémico, evalúo la glucemia y saco orina y con el refractómetro evalúo densidad urinaria. O sea, a partir de acá, plasma, glucemia y densidad urinaria asocio si tengo posibilidades de tener un paciente con triaditis. ¿Sí? Si la densidad urinaria me da normal o baja, en ese paciente que viene anoréctico y viene con dolor y viene deshidratado el 99% de las veces, lo que tengo con altísima probabilidad es una triaditis. Que obviamente va a requerir confirmación, pero yo muchas veces tengo que empezar a trabajar antes de poder hacerlo. La orina no la suelo sacar por cistocentesis, excepto que necesite un cultivo, Vania. Lo que suelo hacer es compresión manual. O sea, la mayoría de las veces yo saco orina por compresión manual, tanto en perros chiquitos como en gatos. Me resulta más práctico eso. El perro es más fácil de sondear también, tengamos eso, ¿no? Pero lo habitual, en realidad, te cuento mi técnica porque a mí me da resultado y por ahí a alguno les sirve. Suelo ponerme cerca de la pileta, de la bacha donde lavo las cosas, donde me lavo las manos, y me pongo al gato así, tipo bebé. Entonces, comprimo la vejiga y lo que sí necesito habitualmente es alguien que emboque el chorro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que esté con el frasquito o el tubo para poder ver dónde cae. Pero cuando lo tengo así, en los gatos por lo general me responde muy fácil a la compresión manual para sacar orina. Bien, seguimos entonces. ¿Existe el dolor abdominal urogenital? Sí, existe también. Dentro de las causas más frecuentes vamos a tener la ruptura de vejiga, la ruptura de uretra. La ruptura de uretra también hace doler el abdomen, no duele solamente el periné, ¿sí? En ese paciente había cialorrea, sí, sí, había cialorrea. Cuando estamos hablando de dolor abdominal, a ver si, espérame que me fijo si se llegó a ver. En el otro video me parece que se ve bien, en este no tanto, para mostrarte. Porque aparte es típico de mujer que le debe haber estado secando la trompa a cada rato al gato. En el otro video sí se veía bien, después cualquier cosa me fijo. Cuando estamos hablando de ruptura de vejiga o de uretra, por lo general estamos hablando de iatrogenia, ¿sí? Estamos hablando de que alguno de nosotros metió la mano, y a veces lo hicimos bien y otras veces no lo hicimos bien. Las diferencias fundamentales van a ser el edema que tenga en periné y en prepucio. Pero siempre que tenga este tipo de pacientes, con el prepucio así edematizado, con lo que es la bolsa escrotal edematizada, con el periné edematizado, tengo que saber que tiene una ruptura uretral, sobre todo si tiene el antecedente de haber estado obstruido. En todo caso de que tenga ruptura de vejiga o de uretra, esto se los puse porque una posibilidad muy fácil es hacer una talla vesical para mantener esa vejiga permeable antes de tener que someter a ese paciente a una cirugía por una cuestión de tiempos. Acuérdense que existe una cosa que se llama control de daños y tenemos que hacer control de daños. Y si no lo conocen, después cualquier cosa, próximo curso les doy una clase de control de daños desde el punto de vista de un clínico, no desde el punto de vista solo del cirujano. ¿Por qué? Porque está bueno y está bueno que lo sepamos. Estamos hablando también dentro de lo que es urogenital de las neoplasias. A la cabeza, y eso ténganlo presente, los procesos infecciosos en el gato por una cuestión de pH urinario son muy, muy poquitos. Si no me equivoco, la incidencia está entre el 3 y el 5% de afecciones infecciosas. Las neoplasias son más altas. Y una cosa que sí tengo que tener en cuenta es la posibilidad de TUIF. ¿Obstructivo o no obstructivo? ¿Duele el TUIF? Muchísimo. Esto es una cistitis intersticial. Duele mucho. Esta cistitis intersticial estaba contaminada con Corynebacterium. Después, por eso tiene este color, pero fíjense lo inviable que parece esta vejiga. Más allá de que parece inviable esta vejiga, se salvó. Así que a los gatos no se los desahucia hasta el último momento. Pero tengan en cuenta que duele. Lo mismo me va a pasar con todo lo que tiene que ver con urogenital en la hembra, sobre todo cuando son hembras muy chiquitas. Es muy común que la gata haga distocias, sobre todo en primeros servicios. Es muy común que hagan prolapso uterino. Y la gata, nuevamente por una cuestión de especie, se va a esconder para parir. Y si se esconde para parir y hace un prolapso uterino, se me va a morir. Así que siempre que yo tenga un paciente más de talla chica o de servicio de primero o segundo celo, tienen que avisarle al tutor que cuando se acerca la fecha probable de parto, controle a la gata, que no la deje salir.
¿sí? Porque sobre todo si son esos gatos que tienden a hacer vida de indoor-outdoor, tienden a ir a parir, por ejemplo, arriba del techo, y cuando hacen prolapso uterino no vuelven más. Así que eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. Duele el prolapso, imagínense, terriblemente. Duele todo lo que tenga que ver con urogenital. Así que siempre tengo que asegurarme que el problema no esté dado ahí. Dentro de lo que es sistema hepatobiliar, voy a tener todo lo que es como entidad, colangitis, colangiopatitis, triaditis nuevamente, la obstrucciones o las rupturas de tracto biliar no son frecuentes en gatos, ninguna de los dos, ni las obstrucciones ni las rupturas de tracto biliar. Sí tengan en cuenta, ven que se mueve solo esto, sí tengan en cuenta que el barro biliar es siempre, siempre algo a controlar. En los gatos no, en los perros podemos tolerar barro biliar, en los gatos no. Contrólenlo siempre, porque muchas veces terminamos con problemas de colangiopatitis a partir de ahí. Y una cosa importante que también hay que tener en cuenta y que se los voy a remarcar, aunque me imagino que ya lo saben, pero se los voy a remarcar igual, es que la lipidosis hepática no duele. La lipidosis no duele nunca. Si duele a la palpación de abdomen craneal, el problema está en el páncreas, o estamos hablando de una colangitis, colangiohepatitis, pero no estamos hablando de lipidosis. Entonces, juntemos con los signos clínicos y a partir de ahí me aproximo un poquito más al diagnóstico. ¿Sí? Si no hay dolor, paciente ictérico, o por lo general es o hemolítico o lipidótico. Y si no tiene esa ausencia de dolor, si el abdomen realmente es un abdomen álgido, me voy mucho más a colangiopatitis, colangitis. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. ¿Existe el dolor por tromboembolismo? Sí. Y acá también les voy a decir una cosa. El tromboembolismo felino no existe. Dicho así, me encanta tirar esa frase porque todo el mundo dice, esta está diciendo cualquier pavada. No. El tromboembolismo felino no existe. Todo animal que tiene sangre puede hacer un trombo. No achiquen la cabeza si la signología clínica es tromboembólica porque sea un perro. Los perros también tienen tromboémbolos, así que ténganlo en cuenta. De hecho, esta foto es de una perra Dachshund que se operó en la facultad de un conducto arterioso persistente y cuando se dio de alta a las 48 horas estaba fantástica, apareció con paresia de tren posterior y mucho, mucho dolor. La realidad es que podrían haber pensado en la veterinaria que la recibieron que era una compresión discal, sin ningún tipo de problema, pero a algunos se le prendió la lamparita y lo asoció con la cirugía previa y se dieron cuenta de que era un proceso tromboembólico. Por suerte se operó, por suerte salió todo bien. Les puse esta foto porque de la misma manera se ve en gatos y en perros, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, que la realidad es que es exactamente lo mismo. Es un trombo y el trombo ocluye. Y como ocluye, genera isquemia. Y como genera isquemia y el tejido se muere, literalmente, hay dolor, muchísimo dolor. Así que una causa de dolor abdominal son los tromboémbolos, sobre todo cuando son prerrenales, ¿sí? Entonces la signología clínica que me da, sobre todo si es un trombo parcial, no siempre va de la mano con la paresia y la pérdida de temperatura del tren posterior. A veces tengo déficit de pulso y mucho dolor abdominal. A tenerlo en cuenta, a pensarlo, digamos, como posibilidad. Ahora bien, tengo un paciente con dolor abdominal, tengo un paciente que puedo a veces definir o no si es abdomen agudo, pero tengo que sí o sí utilizar métodos complementarios para ver dónde está el problema. Y es fundamental que yo siga la sospecha clínica, que no pida tontas y locas, porque no puedo aumentar los costos, eso lo sabemos todos. Todos tenemos que minimizar el costo de la manera más efectiva posible. Así que, laboratorio, ¿necesito laboratorio? Sí. Lo voy a orientar a lo que presente mi paciente, a lo que me dé la sospecha clínica. Esto es del gatito que vimos recién con el plasma lipémico, ¿sí? Fíjense en la cantidad de lípidos que hay en ese plasma. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que yo pido en función de lo que sospecho. Si yo estoy hablando de este gato, por ejemplo, perdón, de este gato, yo a partir de acá sospecho de pancreatitis. Entonces no voy a pedir cualquier cosa. Voy a pedir si puedo, lipasa inmunoreactiva. Voy a pedir si puedo y lo asocio con una colangiopatitis o con la posibilidad de que haya una triaditis. Voy a pedir gamma GT. Voy a pedir lo que necesito, no voy a pedir a tontas y locas. Sí, Jan, una pregunta tenés.
¿De dónde sugiere la muestra en el felino para la glucemia? ¿De dónde sugiero en cuanto a qué? Si de alguna vena en particular, sangre periférica, de donde tengas ganas. No hay ningún problema con eso. Así mero, muy bien. De donde quieras, Jan, de donde tengas ganas. No pasa nada. Cualquier gota de sangre periférica te va a servir para determinar glucemia. Bien, entonces, maximizamos y dijimos que pedíamos la sangre en función de la sospecha clínica. Siempre, no pidan a tontas y a locas, usen la cabeza para pedir sangre. Yo sé que parece como que los estoy tratando de manera muy maternal, ¿sí? Pero esa cosa de pido por las dudas un paneo de gato no existe. No existe el por las dudas, tengo que saber qué es lo que estoy pidiendo. Entonces traten de, obviamente van a tener esos pacientes que realmente no saben ni por dónde empezar, nos pasa a todos, pero traten de maximizar los resultados, siempre de pedir a lo que apuntan o a la sospecha clínica. Para eso lo revisaron, para eso se tomaron el tiempo de hacer un examen exhaustivo de ese paciente y de armar una lista de métodos de diagnósticos diferenciales. Ahí recién con la lista de diferenciales pedimos los complementarios. Siempre sacando sangre del paciente cero, o sea, del paciente ni bien llega, porque esa va a ser la manera más efectiva en la cual a mí me va a rendir conocer qué es lo que pasó con ese paciente. Antes de hidratar, de medicar, de hacer todo, tomen una muestra de sangre. Si después no la pueden mandar, es otro tema. Si después no la pueden usar, es otro tema. Si después prefieren tomar otra muestra porque esa no les gustó, es otro tema. Pero traten de trabajar siempre con el paciente cero. Porque ese va a ser el real, ese va a ser el paciente que no miente, ¿sí? Obviamente tengo sospechas dentro de lo que pasa en el abdomen, vamos a caer inevitablemente en la radiología y la ultrasonografía. Lo que vamos a elegir a la cabeza va a ser la ultrasonografía, porque la ecografía es lo que más datos me da. Pero hay cosas, como por ejemplo, por eso puse esta foto, porque esta foto está divina, donde tenemos cosas que podemos sospechar, cuyo diagnóstico es más radiológico que ecográfico. Esto es una cistitis enfisematosa. Si yo le hago una ecografía a una cistitis enfisematosa, probablemente no vea demasiado, ¿sí? O vea alteraciones que no puedo definir. Y radiológicamente sí se puede. Lo mismo me va a pasar si tengo litos radiopacos. Obviamente no radiolúcidos, pero los radiopacos se ven muchísimo mejor en placa que en ecografía. ¿Por qué no les puedo decir cuál método es el más efectivo? Porque va a depender de lo que sospechen. Y porque lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en equipo en serio. Si tenemos el equipo dentro de la misma veterinaria, fantástico, nos aplaudimos todos y estamos todos contentos. Pero a veces no nos pasa eso. Entonces, tenemos que confiar en la persona que nos hace los métodos complementarios. Fundamental. La confianza en el colega que nos acompaña a nosotros en el diagnóstico es lo más importante que tenemos después del examen físico. Confiemos. Y si no confían, trabajen con otra persona. Esa cosa, no hay cosa pero peor que, y me dice que en cavidad abdominal hay contenido anecoico. ¿Será así? Porque ya ahí empecé a gastar plata innecesariamente al tutor. Y yo estoy parado en el limbo del desconocimiento absoluto y con dudas. Peor todavía. Entonces, siempre trabajen confiando en el colega. Si no lo conocen, levanten el teléfono y hablen con el colega. Dialoguemos entre nosotros. Esa frase de no hay nada peor para un veterinario que otro veterinario es mentira. Podemos trabajar en equipo. Todo depende de la actitud que le pongamos todos. ¿Hay gente que es mala gente? Sí, como en todas las profesiones. Evitemos ese, pero aprendamos a trabajar en equipo y el equipo puede estar a 10.000 kilómetros ahora, que tenemos muchísimas formas de comunicarnos, por suerte. Así que se puede. Usen el método complementario correcto, no el que tengan a mano, ¿sí? No hagan rayos si lo que necesitan es eco y no hagan eco si lo que necesitan es rayos, cuando el método complementario que van a usar no les va a dar datos, porque realmente empantanan más de lo que aclaran ese tipo de cosas. Lo que sí pueden hacer es levantar el teléfono y hablar con algún radiólogo que tenga más experiencia, por ejemplo, y ver si se puede, si sirve o qué hacer. Y eso realmente funciona. Les pongo siempre el ejemplo del radiólogo porque por lo general todos tuvimos, cuando éramos más chicos, más acceso a rayos que a ecografía. Entonces eso es importante porque por lo general tenemos radiólogos viejos que nos pueden dar muchísimos datos a la mano. Abdominescentesis. ¿Se acuerdan de este gatito que lo puse yo, que les dije
Acuérdense de que hay que sacar líquido. La abdominocentesis es un método diagnóstico y terapéutico. ¿Sí? Muchísimas veces yo puedo hacer lavado peritoneal y de esa manera bajar lo que tengo, sea químico o infeccioso. Pero es fundamental que yo sepa qué es lo que hay para ver si ingreso a ese paciente a la laparotomía o no. Lo que se hace es punción en 4 cuadrantes, o sea, desde la cicatriz umbilical se punza por delante a la izquierda, por delante a la derecha, por detrás a la izquierda y por detrás a la derecha. Y una vez que yo saqué ese líquido, aunque yo a la vista ya suponga que es líquido séptico, lo que hago es centrifugarlo de nuevo, lo vuelvo a hacer como si fuera un microhematocrito, pero con el líquido peritoneal, y hago un frotis y una tinción 15. Y lo miro al microscopio. Si no tienen tinción 15, Diffquick o cualquier tinción supravital, digamos, de esas tinciones rápidas, usen azul de metileno para las peceras. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Con todo lo que le pongan una gota de colorante, van a poder ver cuántos neutrófilos hay. Y el neutrófilo es una célula fácil de reconocer. No les digo que van a ver estos coquitos que están acá siempre. Esto claramente hay cocos, listo, ya sé que es séptico, pero tengo gran cantidad de neutrófilos, bueno, es sospechosamente séptico, y a partir de ahí me resulta buenísimo achicar de nuevo los diferenciales, sobre todo cuando no tengo la posibilidad de mandar ya a ese paciente la muestra al laboratorio, cosa que nos va a pasar. Entonces lo pueden hacer ustedes, lo miran ustedes, lo juntan con los signos clínicos y a partir de ahí, innumerable cantidad de datos. ¿Sí? Nosotros a partir de la densidad de las proteínas y del contenido líquido que saquemos en cualquier abdomen agudo, puedo achicar los diferenciales a 2 o 3 nada más. No me importa a mí en este caso, si a mí me da que tiene una peritonitis séptica, mi elemento trascendente no es si se lesionó el intestino delgado o el colon. No me importa, eso lo resolverán en la laparotomía. Lo que me interesa es saber si es séptico o aséptico, porque mi apuro de trabajo es diferente. Porque el hecho de que sea uno de manejo prioritariamente médico y el otro de manejo médico-quirúrgico es diferente. Porque si yo tengo una peritonitis séptica, tengo que entrar y lavar. Y si yo tengo una peritonitis aséptica, puedo lavar sin entrarlo. ¿Se entiende? Es diferente en cuanto al manejo. Me dice Jan si la posición tiene que ser así como se ve en el gato independientemente de que sea canino. No. Vos podés hacer punción abdominal, Jan, con el paciente parado si querés también. Puede ser en decúbito lateral, puede ser parado sin ningún tipo de problema si se queda. En el perro es más cómodo, de hecho, si es un paciente que es alto, es más cómodo hacerlo parado. No vas a tener ningún tipo de problema. Sí, tengan en cuenta una cosa, que se los dije, pero se los voy a volver a repetir. La punción abdominal se hace preparando el abdomen como para acto quirúrgico. ¿Sí? Yo ya sabía que este gato tenía una peritonitis infecciosa, séptica. Entonces, no se hizo la depilada y la punción porque tenía que entrar, porque estaba por entrar a quirófano. Fíjense que acá tenemos las fuentes de calor externa, tenemos al gato apoyado arriba de un paño de campo para que no tome temperatura, de un apósito en realidad, es un pañal de los de Humana. Lo pongo así porque me queda cómodo, pero siempre se trabajan todas las punciones como si fuera para acto quirúrgico, siempre, ¿sí? Con asepsia absoluta. La posición va a ser la que te quede cómoda a vos. Y si vos lo lees del libro te va a decir que vos ingresás para hacer una punción abdominal, cuando lees la técnica, 2 centímetros por delante y a la izquierda de la cicatriz umbilical, 2 centímetros por delante y a la derecha de la cicatriz umbilical, 2 centímetros por detrás a la izquierda y 2 centímetros por detrás a la derecha. ¿Por qué no se los digo? Porque no es lo mismo un Meikun que un gatito de 60 días. 2 centímetros en un gatito de 60 días, por poco te estás haciendo punción cardíaca, y 2 centímetros en un Meikun es más o menos lo mismo que ingreses en cualquiera de los 4 puntos. Esas son cosas de libro que uno tiene que empezar a modificar para que le rinda, digamos, para que aporte datos reales. Así que el paciente se posiciona como a vos te quede más cómodo trabajar, con la cabeza para el lado que te quede más cómodo trabajar, y ya te digo, un perro de 20 kilos, por ejemplo, lo podés trabajar parado, que de hecho vas a tener más fácil, vas a obtener material de manera mucho más fácil que en un paciente que esté en decúbito lateral, que tenés que tratar de ir con la aguja hacia abajo para poder recolectar, excepto que haya mucho volumen. Bien, y sabemos que le duele ahora, ¿y qué hacemos? Y lo que tenemos que hacer es tratarlo, siempre.
Tengan en cuenta esto, que es importante, es una entidad de manejo médico, médico-quirúrgico, así que hablen con el cirujano, empecemos a trabajar con el cirujano a la mano, ¿sí? Que el cirujano sepa, y tengo que tratar de saber qué es lo que está pasando con ese paciente. La única forma de tratar un dolor abdominal, sobre todo si estamos hablando de un paciente con abdomen agudo, es llegar al tratamiento definitivo. Si yo no llego a este tratamiento definitivo, se me va a complicar mucho. Se me va a complicar mucho el tratamiento real, ¿sí? El tratamiento efectivo. Y para poder hacer un tratamiento definitivo, yo necesito tener un paciente vivo. Y no es un chiste. Estabilicen a los pacientes. Sobre todo estabilicen a los pacientes antes de entrarlos a quirófano, antes de someterlos a nuevas injurias, porque ese paciente viene en una cuerdita floja, viene como puede, y si yo lo someto a injurias nuevas, como puede ser la pérdida de temperatura en una apertura abdominal, como puede ser más dolor de acuerdo a la maniobra que esté haciendo, como puede ser el estrés del manejo de ese animal en cuanto a lo que es el examen físico y todo, voy a empezar a complicarme la vida con que ese paciente no va a llegar de manera efectiva. Entonces siempre estabilización, siempre hago aporte de oxígeno, siempre me aseguro la presión de perfusión, siempre transfundo si necesito transfundir. Yo, si falta sangre, no puedo trabajar ese paciente de otra manera más que aportando sangre. Entonces, tengo que trabajar con un paciente que llegue vivo. Si el dolor es agudo, tengo que trabajarlo. Y tengo que obligadamente controlar ese dolor. Para poder controlar ese dolor, yo tengo distintas opciones. Una posibilidad es, en primer lugar, bajar el estrés. Y en la disminución de estrés lo hago en función de hacer sedación, neuroleptoanalgesia o anestesia directamente. Si yo tengo un paciente con mucho dolor, no puedo esperar a ver si responde a un analgésico solo. Hago anestesia primero y bypaseo su cerebro por un rato. Y después de que logro hacer eso, administro analgésicos y espero que recupere de nuevo conciencia. Porque para poder tener percepción álgida, o sea, para poder sentir qué es lo que pasa, ese paciente tiene que tener la corteza cerebral bien perfundida y funcional. Si yo lo anestesio, le corto el estímulo. Ahí analgesio y espero a que recupere. Dentro de los analgésicos, a la cabeza van a estar los opioides siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son seguros, son muy seguros. Y como son muy seguros, es de las cosas que mejor me permiten trabajar. De los opioides pueden usar morfina, butorfanol, tramadol, meperidina y nalbufina como ejemplo. Usen el que quieran. ¿Los opioides se pueden usar en los gatos? Sí. ¿Respetando dosis? Por supuesto. El punto es que tenemos que respetar la dosis y la forma de administración. El tramadol está acá porque todos tenemos tramadol. No quiere decir que sea ni muy buen analgésico ni muy efectivo para dolor agudo, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, siempre de que la realidad es que con tramadol solo no vamos a poder hacer milagros. Vamos a poder controlar hasta ahí. ¿Se pueden combinar los opioides? Sí, Jorge, se pueden combinar los opioides. El punto es que tendríamos que saber para qué. ¿Cuál es mi objetivo de hacer combinación de opioides? Porque no voy a lograr sumatoria, porque trabajan sobre lo mismo. Entonces, si yo trabajo con tramadol, imagínense, con morfina, y le agrego butorfanol, no logro absolutamente nada, porque estoy trabajando sobre los mismos receptores. Entonces, más vale trabajo directamente con la droga que me resulte segura y efectiva. El butorfanol, por ejemplo, es muy seguro a nivel cardiorrespiratorio, maravilloso, así que lo pueden usar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿pueden usar morfina? Sí, tenemos que la contra de que trabajamos con dosis muy bajitas. ¿Podemos usar meperidina? Sí, nunca den meperidina endovenosa porque convulsivan. ¿Podemos usar nalbufina? Sí, tengan en cuenta que es muy, muy efectiva para el dolor genitourinario la nalbufina y da una excelente neuroleptoanalgesia combinada con acepromacina para lo que es genitourinario. Lo que no podemos hacer es dar, por ejemplo, acepromacina sola. ¿Sirve el maropitant? Maravilloso. El maropitant es un analgésico visceral divino, divino. Antiemético central, analgésico visceral. Así que, de acuerdo a lo que tengan, el maropitant funciona de manera perfecta. ¿Pueden usar metamizol en gatos? Sí, pueden usar metamizol en gatos. Y también es muy, muy efectivo y trabaja sobre el sistema endocannabinoide del metamizol. Muy efectivo para controlar el dolor. ¿Pueden usar anestésicos locales? Sí. ¿Se aconseja? No. ¿Sí? Los gatos, acuérdense que tanto la lido como la bupivacaína son tóxicos en gatos. Podemos usar con más seguridad bupivacaína. La ventaja que tiene, sí, el anestésico local, que se administra
Esto es un perro, ¿sí? Claramente les cuento para que ustedes sepan. Se administra a partir de un catéter. Yo pongo un catéter directamente suturado en abdomen y lo uso maravilloso para controlar el dolor peritoneal, por ejemplo, en los cachorros gastroentéricos. Eso se los digo para que tengan en cuenta. El cachorro de perro con parvo, por ejemplo, que tiene ese dolor abdominal que no lo controlamos con nada, lo podemos controlar instilando bupivacaína o lidocaína. ¿Podemos usar AINES para el dolor abdominal? Depende. Si yo les digo que tienen la base de dolor en tracto gastrointestinal, no usemos AINES. Ahora, si mi problema es de cualquier otro origen, sea cual sea, sí, ahí no tendría mayores complicaciones. Si puedo usar AINES, si puedo hacer sumatoria, ahí sí tendría ventaja en los efectos de sumatoria. Sumar opioides no le encuentro justificativo. Combinar medicaciones y hacer analgesia multimodal, ahí sí, ese es otro tema. A ver, que tengo varias preguntas. Una dosis de tramadol recomendable en gatos. La realidad es que la dosis de tramadol que nosotros manejamos habitualmente es de 2 a 4 miligramos kilo. Ahora hay un montón de trabajos que dicen que, por ejemplo, en perros necesitas 8 miligramos kilo para que trabaje. Así que en gatos seguimos trabajando con 2 a 4 porque tiene otro metabolismo, pero no le podemos pedir peras al olmo, nunca. Nunca vamos a hacer que el tramadol controle un dolor agudo abdominal. ¿El cannabis ayuda? Sí ayuda. El punto es que el cannabis trabaja muy bien de manera crónica, muy mal de manera aguda. ¿Fentanilo se puede usar? Sí, se puede usar fentanilo, antes se suponía que no. De cualquier manera, ya les digo, por ejemplo, el butorfanol es mucho más efectivo, es mucho más seguro. Dice Jan, doctor, he visto protocolos lidoendovenosos, ¿qué me puede decir de eso en felinos? Que la lido es tóxica en felinos, te puedo decir, Jan. ¿Tiene dosis tóxica? Sí. No es que un gato se te va a morir si usas lido, pero si tenés otra cosa, ¿por qué vas a usar algo que está comprobado que da toxicidad? ¿Se entiende? No justifica. En este momento tenemos acceso a tanta cantidad de drogas que hay dos cosas, esto se los voy a decir sobre todo a los más jovencitos, porque suena medio, digamos, no quiero que suene soberbio, pero hay que sentar el culito en la silla, como le digo a mis alumnos, y leer, porque tenemos tanta cantidad de medicación que podemos usar, que lo que no tenemos que hacer nunca es copiar al otro. ¿Sí? Copiar al viejo que nos enseñó, copiar al dueño de la veterinaria, copiarme a mí que les estoy contando esto. No, leamos, formémonos todos y todos tenemos que generar el criterio propio, porque tenemos acceso a millones de cosas. Y hasta en costos es ahora mucho más barato de lo que era antes proporcionalmente. Pregunta Ángelo, ¿cómo trato los vómitos que causa la morfina? Mira, la realidad, Ángelo, es que yo no he tenido muchos vómitos con morfina. Yo trabajo los gatos con 0,1 miligramos kilo de morfina. Y no he tenido vómitos habitualmente, ¿eh? Siempre endovenoso lento, si lo vas a usar endovenoso. Si no, por cualquier otra vía, pero objetivamente, ¿eh? No he tenido demasiados vómitos. ¿Metamisol a qué dosis lo utiliza? Me pregunta Walter. La dosis de metamisol es de 15 a 25 miligramos kilo, la dosis mínima efectiva es de 15, así que por lo general, yo con el metamisol, igual que con otras drogas, como pueden ser los AINES, empiezo con dosis mínima y me fijo. Voy titulando de menos a más, no voy titulando de más a menos. ¿Se entiende? Si no, cualquier cosa lo combino y me fijo cómo responde, pero siempre a 15 miligramos kilo. Pregunta Darío, doctora, buenas noches. En caso de dolor por obstrucción uretral por cristales y anuria, ¿qué analgésico puedo utilizar? Cualquier opioide, Darío. Ahí sí los opioides son lo más efectivo que tenés. Una cosa que podés hacer cuando vos tenés cualquier obstrucción uretral, ojo con el concepto de anuria, porque la anuria implica que el riñón no te está funcionando y ahí tenemos un problemón. Pero si vos tenés una obstrucción uretral, podés usar un opioide y podés hacer una cosa que se llama bloqueo del nervio pudendo, que sí lo haces con lidocaína, y lo que haces es entrar a los lados del ano, ¿sí? Como si fuera a las 3 y a las 9, cargan lidocaína, lo diluyen en solución fisiológica, entran con la aguja dirigiéndose hacia el sacro, cuando tocan el sacro retiran un poquitito y vuelcan la mitad del volumen. Lo mismo del otro lado. Eso les hace un bloqueo del nervio pudendo. Y el bloqueo del nervio pudendo, léanse bien la técnica, cualquier cosa, si no, tienen mi mail y me lo preguntan, pero cualquier anestesista se los va a poder explicar, digamos, de manera más efectiva que yo. Pero de esa manera, cuando bloquean el pudendo, la uretra deja de doler. Y cuando deja de doler la uretra, los pacientes por lo general se desobstruyen hasta solos, te diría. Terriblemente efectivo. Pregunta Jan, ¿Maropitán solo manejo del dolor visceral? Sí, solo visceral, Jan. No sirve para ningún otro tipo de dolor.
Pregunta Elena, ¿a qué dosis la bupivacaína intraperitoneal y con qué frecuencia se usa? Trata de no usarla, vuelvo a repetir. ¿Se puede usar la bupivacaína? Sí se puede usar. ¿A qué dosis? No me la acuerdo, Elena. Esas son cosas que no las uso tan de rutina como para acordarme. La realidad es que no me acuerdo las dosis de casi nada, porque no le presto demasiada atención. Las dosis no se las tiene que saber, la tiene que tener donde buscarlas nada más. Pregunta Mirko si se puede usar antalgina para el dolor visceral. La antalgina es metamisol, Mirko. Antalgina o dipirona o metamisol son todos sinónimos de la misma droga, que sí, se puede usar perfectamente. Pregunta Paula, ¿cada cuánto el tramadol? El tramadol tenés una frecuencia de uso de 4 a 12 horas en función de lo que quieras controlar. Estamos hablando igual de dolor agudo, y dolor agudo, sobre todo cuando es abdominal, con el tramadol no te va a alcanzar si lo estirás a más de 6 horas. Pregunta Sharon, en caso de panleucopenia, doctora, es un dolor de tracto gastrointestinal, así que cualquier opioide te puede servir. El maropitant también, Sharon, te sirve muchísimo, y el metamisol también. Se trabaja de cualquier manera como si fuera un paro. La panleucopenia trabaja de la misma manera, pierde muchas proteínas, así que siempre mucho control de la albúmina, porque pierden muchísima albúmina. Pregunta Jan, disculpe la pregunta, pero es parte de ignorancia y saber de los mejores. ¿La lidoendovenosa en caninos es contraindicada? No, la lidocaína endovenosa en caninos la usás, y la usás para distintas causas. Por ejemplo, en caninos, ojo esto, salven el hecho de que no son gatos. En caninos vos podés usar lidocaína para controlar las arritmias ventriculares, que se usa de rutina en dilatación-torsión. Podés usar lidocaína como analgésico, y está dentro de lo que son goteos analgésicos cuando haces analgesia multimodal, y podés usar lidocaína a dosis de 1 miligramo kilo para bajar la producción de radicales libres, sobre todo en pacientes que te entran politraumatizados. Lo que haces es lograr analgesia y disminuir la producción de radicales libres a partir del uso de lidocaína endovenosa, pero siempre en perros. ¿Cada cuánto usa el metamisol? Pregunta Paula. Cada 12 horas, Paula. Pregunta Judith si se puede combinar dipirona. Se puede combinar con cualquier opioide, y se puede combinar con AINES, y se puede combinar con corticoides, Judith. Sí, la dipirona se puede combinar con lo que quieras. Pregunta Walter si uso metamisol endovenoso o subcutáneo. El metamisol, por lo general, lo uso subcutáneo u oral, Walter. Pero es raro, objetivamente, que yo, si es un paciente con mucho dolor, por lo general lo mando a internación. Así que ahí lo usan como les parece en internación, porque el control de dolor en la casa es muy difícil. Y una vez que tiene el dolor controlado, por lo general ya pasamos a la vía oral, cuanto antes pueda. ¿Se puede combinar dipirona con iosina? Sí, ¿y para qué? Te preguntaría yo, Judith, en realidad, porque el dolor espasmódico sí se puede controlar con iosina, y podés combinarlo con dipirona sin problema, pero es raro que se te presente dolor espasmódico que necesites controlar. Eso sí, te lo comento a título anecdótico nada más. Ayer nos dijeron a las 11 y a la 1, sí, es lo mismo, entras un poquito más abajo, Ángel, o un poquito más alto, pero es lo mismo. O sea, o entras así y subís la aguja, o entras directamente con la aguja para arriba, un poquito más arriba. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pregunta Jimena si he usado infusión de maropitant. No, porque no estoy en internación ahora. En internación sí se usa, porque para eso necesitas controlarlo. Y sí sé que da mucho resultado. Javier Mowgli, por ejemplo, que él maneja mucho internación, usan maropitant en infusión de rutina. ¿A qué dosis la lidocaína para bloqueo de nervio pudendo? 1 miligramo kilo y diluido, Paula. Pregunta María Claudia, ¿maropitant se puede mezclar con otro fármaco adicional? Sí, el que quieras. El maropitant se puede combinar también. Pregunta Carolina, si tienen... ¡Ay, qué de preguntas, chicos! Me están matando. Si tengo dolor agudo visceral y temperatura baja y no tengo butorfanol, ¿qué puedo usar? Lo primero que tenés que usar, Carolina, ninguna droga funciona por debajo de los 33 grados centígrados. Eso para que lo sepas, ninguno. Así que, fundamental, levantar la temperatura. Si no tenés butorfanol, usa cualquier otro opioide. Para el dolor visceral, usa cualquier otro opioide. Pero podés usar nuevamente maropitant o metamisol. No voy a hablar más de la lidocaína en gatos, porque les va a quedar la idea de que se puede usar y no quiero que les quede esa idea. Perdón, María Claudia, pero no se puede sacar la lidocaína una vez que está puesta en gatos, ¿sí? O sea, una vez que está puesto, ya ahí se nos complicó. No puedo sacarlo de ninguna manera. Tramadol endovenosa, ¿en qué dosis? Empezó a saltar como un loco, dice Ángelo. Sí, eso es en realidad, los efectos idiosincráticos con los opioides y todo lo que sea parecido a opioides te va a pasar siempre, Ángelo. Es lo mismo que te puede pasar con las benzodiazepinas.
Son efectos idiosincráticos y no tenés forma, no depende de la dosis, depende de la droga. Es lo mismo que te pasa con la salivación. El tramadol te da salivación, vos podés estar usando el tramadol por vía subcutánea o intramuscular y también salivan. Son efectos de la medicación, no de la dosis. Para dolor agudo, ¿cuál sería mejor? ¿Morfina o butorfanol? A mí me gusta más el butorfanol porque es más seguro, Miguel. Dice Cintia, he escuchado el uso del lido endovenoso a razón de 0,3 miligramos kilo para paciente constipado de días, no lo uso, así que no te puedo decir. Yo no traspolo, eso también nuevamente, yo no traspolo ningún tipo de tratamiento de una especie a otra. ¿Sí? No cuesta nada leerlo, no cuesta nada. No se puede. A mí me han preguntado por qué no uso fenilbutazona, por ejemplo, en perros. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a usar fenilbutazona? Que se usen aquí, no estamos fantásticos. Si tengo otras drogas que son mejores en perro. ¿Por qué se usa la fenilbutazona en caballos? Porque es barata. No porque no haya otros AINES mejores. Entonces no extrapolemos, ¿sí? No hagamos eso, porque hacemos lío. Realmente hacemos lío. El metamizol en gatos se debe colocar intramuscular o subcutáneo porque no endovenoso, por los excipientes, Claudia. Todas las drogas vienen formuladas, y esto les digo lo mismo, creo que se los dije en la clase pasada, pero voy a insistirles con esto. No se salgan de rótulo. Si la droga dice no usar en felinos, no la usen, por más que lo hayan visto hacer 1,5 millones de veces, porque si se mueren los responsables son ustedes y pierden el título, ¿eh? Si el rótulo dice que no se da endovenoso, en realidad es por los excipientes, no lo den nunca endovenoso, nunca, aunque parezca que está todo bárbaro. ¿Podemos usar analgesia multimodal tipo lido fenta en gatos? Sí, pero no usen lido, pero sí se usa multimodal, pero usen otra cosa. Pueden usar maropitant y butorfanol, pueden usar... ¿Cómo levanto la temperatura? Saúl, me mataste ahí, porque es muy, muy largo lo que te digo, lo que te tengo que decir. Tengo una clase de 1 hora y media de hipotermia y hipertermia, para que te des una idea. Por lo general nosotros usamos elevación de temperatura externa con manta de calor, usamos elevación con carpa de calor no me sale el nombre del cosito con caloventor, eso, no me salía el nombre, con un caloventor, y lo pones en carpas dejando siempre la cabeza afuera. Puedes hacer elevación de temperatura con administración de fluidoterapia en enema, podés hacerlo con administración de fluidoterapia intraperitoneal, o sea, es muy, muy largo, en serio, va a depender de cada paciente. Terapia neural la podemos usar, no tengo experiencia, así que ahí no te puedo decir porque realmente no tengo experiencia como para poder hablarte de algo que no conozco, ¿sí? Si mando gabapentina para el manejo en casa, sí, uso bastante gabapentina. Gabapentina la uso tanto para el manejo analgésico como para el manejo del gato, cuando son muy indóciles para hacer maniobras como ecografías cuando no se dejan, o ecocardiografías, o extracción de sangre. ¿Puedo acompañar anestésico en paciente con dolor extremo? Sin duda, Saúl. Si le duele mucho, se anestesia, después seguimos hablando. Después de la anestesia, seguimos hablando y le damos analgesia y todo. Sí, siempre, es mucho más seguro. Ojo, que acá vos me estás poniendo de ejemplo el diazepam, y el diazepam no es un anestésico. El diazepam es un tranquilizante. Y acá tenemos que tener 2 cuidados con los gatos. Uno es que no se puede usar diazepam, ninguna benzodiazepina sola para lograr analgesia. Las benzodiazepinas modifican la percepción álgida y la potencian negativamente, pero por otro lado desinhiben la agresión, tanto en gatos como en perros, pero fundamentalmente en gatos. Así que diazepam solo nunca, nunca, nunca. Si vos querés hacer neuroleptoanalgesia y combinarlo con un opioide, sí, perfecto. Si se puede usar tramadol de uso humano, sí se puede usar sin ningún tipo de problema tramadol de uso humano. Ten en cuenta que por lo general vienen de 100 miligramos por mililitro y no de 50. Dice Saúl, si se puede usar como tranquilizante el diazepam acompañado de ketamina, sí, ahí sí, sin ningún tipo de problema. Diazepam, ketamina, por vía endovenosa. Nunca des diazepam por vía intramuscular porque no tiene absorción. En ese caso lo que tendrías que usar sería midazolam, ¿sí? No diazepam. Y ahora, bien, voy a terminar esto porque me están matando en serio, contesté 1,5 millones de preguntas, vamos a las 5 diapos finales. Tengan en cuenta que paciente con dolor abdominal hay que usar antibióticos en caso de que yo sospeche que tenga lesión o esté segura de que tenga peritonitis séptica, y siempre cubrir todo el espectro. Recuerden que yo no sé qué bacteria es la que colonizó, entonces tengo que cubrir los 4 cuadrantes. Si yo tengo necesidad de usar corticoides, puedo, lo que pasa que va a depender del por qué, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo para usar corticoides?
pero como antiinflamatorios no dejan de ser un elemento útil, sobre todo en medicina felina y cuando no puedo usar AINES por cualquier causa. Recuerden esto que es importante, tengo que mandar al gato por un abdomen agudo a la parotomía exploratoria, ese paciente tiene que estar estable, temperatura corregida y habiendo hecho aporte de oxígeno antes de hipotensarlo de nuevo en quirófano. ¿Sí? Porque me va a costar mucho, mucho sacar un paciente adelante que ingresa a quirófano con un estado hemodinámico no efectivo, o sea, no reactivo. Este es el que vimos hoy durante toda la clase, que tenía una triaditis, después de la analgesia, fíjense, comiendo y come con apetito, y esto lo hizo solamente la perfusión y la analgesia. Así que la realidad es que yo tengo que trabajar con un paciente analgesiado siempre que tenga un paciente con dolor. Por las dudas, para que quede claro, los corticoides son antiinflamatorios, no son analgésicos. No usen nunca benzodiazepinas solas, se los acabo de comentar. Potencian la percepción álgida y desinhiben la agresión. No usen acepromacina como analgésico. ¿Por qué? Porque es hipotensor, pero de analgesia no tiene absolutamente nada, ¿sí? O sea que no solo le duele, sino que no puede manifestar ese dolor. Y es terrible. El analgésico que se usó en el gatito del video fue Maropitan, Natalie. Y a partir de acá, y para que quede claro, 50% de las veces en medicina humana no llegan al diagnóstico definitivo, pero no usan analgésico para no enmascarar signos. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Nuestros pacientes no pueden sentir dolor porque se nos mueren. Acuérdense, aumentan los requerimientos de oxígeno, no tiene cómo cubrirlos, entran en estado acidótico, terminamos con falla multiorgánica. Ningún paciente nuestro tiene que sufrir estrés. Y sobre todo, ninguno tiene que sufrir estrés álgido si se lo podemos evitar. Hasta acá entonces, con la clase de hoy, que espero que les haya servido y gustado. Cualquier cosita, tienen el mail, tienen hasta el teléfono, fíjense, estuve así, cualquier cosa, me pueden mandar WhatsApp y los contesto y todo. Si llegan a tener alguna duda, me consultan con confianza, y no sé si les quedó alguna pregunta pendiente antes de dar por finalizado el día de hoy. ¿No? ¿Estamos con todo? Muchas gracias, doctora. No, por favor, Luciana, muchísimas gracias. Ahí estamos con... gracias, listo, perfecto. Si no hay más preguntas, gracias a todos por escucharme, y no sé cuándo nos vemos de nuevo, me imagino que en algún momento nos estaremos viendo. Les mando un abrazo a todos. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. A los demás asistentes, nos vemos el día de mañana con la doctora Alicia Rubio con el tema Descifrando el hemograma en felinos. Buenas noches.